Muy bien. Ya decíamos recién en la oración que el hecho de estar en este nuevo aniversario significa reconocer a Dios, reconocer la persona de Dios, reconocer las diferentes manifestaciones de Dios. De los que están acá presentes, ¿quiénes son los que han experimentado manifestación de Dios por estar congregados en esta iglesia? ¿Experimentó usted de Dios? ¿Dios se manifestó en su vida? Bien, eso es lo que venimos a reconocer ahora. Fíjese que esta palabra tiene algo de curioso, que no empieza en el mismo capítulo, sino que empieza en el capítulo anterior. Entonces esta historia bíblica, para entenderla un poquito más, vamos a ir ahí al capítulo 24 de Éxodo. Yo le decía, no cierre la Biblia. En Éxodo 24, verso 1, dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová tú. La versión paralela NBI dice: también le dijo el Señor a Moisés: sube al monte a verme. O sea que toda esta historia bíblica comienza en el corazón de Dios y comienza en que Dios quería tener un encuentro personal con Moisés. Es Dios el que invita, es Dios el que atrae. El Dios es el que dice: quiero que te encuentres conmigo. Quizás nosotros podemos decir: pero si Dios quería encontrarse con Moisés, ¿por qué directamente no vino Dios a donde Moisés estaba y ahí era un encuentro? Porque nosotros tenemos que entender que los encuentros con Dios tienen un diseño de Dios. Y que nosotros tenemos que respetar el diseño, el formato, la fórmula y lo que Dios está establecido para que nosotros podamos encontrarnos con Él. Entonces no es solamente que Dios quiera encontrarse con nosotros y ya se va a aparecer. Es que Dios quiere encontrarse con nosotros y nosotros tenemos que ver cuáles son los caminos y las puertas que se tienen que abrir para tener ese encuentro con Dios. Amén, ¿está conmigo? Entonces, teniendo en cuenta esto, yo tenía acá una duda con respecto al título. Y el título de este mensaje tiene que ver no con encuentro con Dios, sino que tiene que ver con el diseño de Dios. Pero cuando le quise poner como título diseño de Dios, enseguida me vino un segundo título que es revelación para acción. Así que yo creo que a algunos Dios les va a hablar de diseño y a otros Dios les va a hablar de revelación. Y otros van a tener la doble gloria en la presencia de Dios, de que Dios les hable de diseño y de revelación al mismo tiempo. ¿Amén? Muy bien. Entonces Dios quiere encontrarse con Moisés. Y para que este encuentro se logre, Moisés ya tenía claro algunos conceptos, algunos principios, y entonces Moisés ya sabía: para poder encontrarme con Dios, algo hay que hacer antes. Entonces ahí en el capítulo 24, que recién leímos, en el verso 5, dice así la Biblia, Éxodo 24, 5, y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Primero, hace poco tiempo, hace pocas semanas, pocos meses que este pueblo estaba en la condición de ser esclavos en Egipto. Y no solamente eso, sino que 4 a 6 generaciones de esclavitud en Egipto habían cambiado su manera de pensar, su manera de sentir, sus actitudes, sus decisiones, su comportamiento. Esa experiencia que sufrió y que recibió el pueblo de Israel en Egipto realmente marcó su carácter, marcó su personalidad, marcó su forma de ser, y Egipto hizo un diseño. Egipto como pueblo, como nación, como cultura, y Egipto como idolatría y como demonios, puso su mano sobre el pueblo de Dios y entonces los había formado a su manera, que no era la manera de Dios.
Entonces Dios tiene que deshacer todo ese diseño extraño que no era de parte de Dios para poder después establecer sus diseños. Y uno de los propósitos que Dios tenía con el pueblo es que el pueblo aprenda a encontrarse con Dios. Que el pueblo sepa que tenían acceso a Dios, pero que tenían que seguir 2 o 3 lineamientos para que de verdad puedan encontrarse con Dios. Este pueblo tenía que conocer al Dios vivo, al Dios verdadero, al Dios de Israel. Y este pueblo tenía que saber comunicarse con Dios, con Jehová. Y tenía que aprender sobre todas las cosas a agradecer y adorar a Dios. Dios los había salvado milagrosamente. Dios los había rescatado milagrosamente con mano fuerte a través de Moisés. Pero ahora este pueblo salvado, este pueblo liberado, este pueblo que empieza un nuevo camino y un nuevo destino de vida, tiene que aprender a ser agradecido y tiene que aprender a ser un pueblo adorador. Este encuentro de Moisés con Dios tenía que ver con esto, con enseñar gratitud y con enseñar adoración. Entonces Moisés ya tenía este primer concepto. Para que una persona se pueda encontrar con Dios, no puede ir directamente al trono de Dios. Tiene que ir a través de lo que Dios ha establecido. Y el primer diseño para tener comunión con Dios es el diseño del sacrificio. Es el diseño del holocausto. A través de un sacrificio las personas podían acercarse a Dios. Ya se conocía que la naturaleza de Dios es un Dios perfectamente santo. Pero la naturaleza humana es completamente opuesta. Entonces, si la naturaleza humana quisiera juntarse con la naturaleza de Dios, se produciría un golpe, una reacción, un choque, un impedimento lógico entre naturalezas. Nunca el hombre podría, aunque quisiera, acercarse a la naturaleza santa de Dios. Entonces el hombre tenía que resolver su naturaleza corrupta de pecado, de maldad, de indiferencia, de rebelión. Y la única manera de resolver su naturaleza mala es con muerte. La paga del pecado es muerte. La naturaleza de pecado se paga con muerte. Y entonces era muy simple lo que tenían que hacer. Para que mi naturaleza de muerte desaparezca, alguien tenía que sacrificarse. Con ese sacrificio, mi naturaleza de muerte era transformada en naturaleza santificada por Dios, justificada por Dios. Y entonces ahora yo sí, con libertad y gracias a este diseño de Dios, puedo encontrarme delante de Dios. Entonces no es que cualquier persona pueda encontrarse con Dios. Solamente pueden encontrarse los que siguen los diseños de Dios. Y el primer diseño es el diseño de sacrificio. Interesante, porque como este pueblo tenía que aprender a adorar, entonces Moisés ya tuvo esta primera revelación de Dios. Voy a buscar del pueblo a los jóvenes, dice el verso 5. Moisés buscó del pueblo a los jóvenes y les pidió a los jóvenes, dice el verso número 5 que leímos, envió a los jóvenes de los hijos de Israel para que ofreciesen holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Usted sabe que las experiencias que uno tiene en adolescencia, en juventud o aún en la primera infancia marcan nuestra vida y nos determinan. Estos jóvenes del pueblo que iban a hacer sacrificios para Dios, nunca más se iban a olvidar, nunca más se iba a borrar de su retina esa experiencia de poder sacrificar holocaustos de paz para poder encontrarme con Dios. Eso iba a ser sellado en sus corazones. No era un acto religioso. Era un acto de aprendizaje espiritual.
Y entonces qué bueno que Moisés ya estaba pensando, la generación que viene tiene que tener experiencia de sacrificio, experiencia de holocausto. La generación que viene tiene que saber que la única manera de acercarse a Dios es a través de sacrificio y a través de sangre. La generación nueva tiene que tener una experiencia propia y personal del precio, del significado, del valor, de lo que significa poder estar delante de Dios cara a cara. Este era el diseño de Dios. Ahora, en el diseño de Dios, no es que este pueblo estaba lejos de Dios, por eso Dios los estaba llamando. Entonces dice al final del verso 5 que lo que estaban ofreciendo eran sacrificios de paz a Jehová. Había 2 o 3 clases de sacrificios que el pueblo de Israel había aprendido a darle a Dios. El sacrificio de paz era uno de esos. El sacrificio de paz era el sacrificio de comunión. El sacrificio de paz era como hacer las paces con una persona. Por alguna causa en el camino de la vida nos hemos enemistado y quiero volver a reconciliarme, quiero volver a estar en paz con esa persona. Eso eran los holocaustos de paz. La forma práctica de los holocaustos de paz era: se sacrificaba el animal, se desangraba, la sangre se la ofrecían a Dios en el altar. Por eso el verso 6 dice que Moisés derrama la sangre sobre el altar. La sangre de ese holocausto, de ese sacrificio, de ese animal era puesta delante de Dios como ofrenda, y la carne la asaban y la comían delante de Dios. Entonces hacían un sacrificio de paz y hacían un pacto de paz y de comunión con Dios. Al comer esa carne y al ofrecer la sangre a Dios, estaban diciendo: ahora estamos en comunión con Dios. Y después, al comer entre ellos, unos con otros, esa carne, estaban diciendo: como estamos en paz con Dios, entonces hacemos la paz con toda la familia, con los amigos, con los vecinos, con las personas que hasta ahora no hemos podido conocer y saludar. Al estar comiendo juntos, estamos renovando nuestro pacto de paz, de comunión y de buena relación unos con otros. Esto era el sentido que tenía ese sacrificio de paz. Los jóvenes lo habían iniciado, empezado, pero toda la congregación tenía que comer de esa carne porque ahora estaban en paz con Dios. Entonces la primera puerta es el diseño de sacrificio para estar en paz con Dios o para estar en comunión con Dios. Nos saltamos varios versículos y vamos al verso 15. Y en el verso 15 dice que después de varias cosas, entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí. Y la nube lo cubrió por 6 días. Y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube, dice la Biblia. En el monte, en la cima del monte, en la parte alta de ese monte, de esa montaña, de pronto la gloria de Dios vino como una nube, y esa es la nube que se llama Shekinah o Shekinah. Es la nube de la gloria de Dios, es la nube de la presencia de Dios, es la nube de la manifestación de Dios. La manifestación visible de la gloria de Dios se llama esa nube Shekinah. El texto describe así: por 6 días el monte se llenó de esa nube. Moisés sube al monte, pero en el monte entró y estaba esa nube de gloria Shekinah, y ahí se quedó Moisés esperando 6 días. Recién al 7º día Dios le dijo: Moisés, ahora entra. Y Moisés entró abriéndose paso por esa cortina de gloria de Shekinah, por esa nube espesa, y entró en esa gloria. Acá nos damos cuenta enseguida, hay otro diseño de Dios. 6 días esperar y el 7º día recién podía entrar delante de Dios.
Este es un diseño que está desde que Dios hizo al mundo, desde que Dios hizo a la raza humana. Desde ahí ya aparece este diseño. 6 días son para vos, pero un día completo es para mí, dice Dios. 6 días es para que comer, si es trabaje, te dediques a tu casa, a tu familia, pero un día completo es mío. Un día completo. Por supuesto que los días se contaban de sol a sol, así que un día completo no necesariamente son 24 horas, pero eran alrededor de 14 o 15 horas que se le daban exclusivamente a Dios. Desde que amanecía hasta que se ponía el sol, todas esas horas, todo ese tiempo era para estar delante de Dios, para adorar a Dios, para confesar a Dios, para honrar a Dios. Interesante porque Dios también había establecido ese diseño. Podés hacer tu vida en 6 días, pero en el 7º no puedes hacer nada fuera de Dios. Tu vida es para Dios, tu tiempo es para Dios, tus pensamientos son para Dios, tus deseos son para Dios, tus decisiones son para Dios. Y de esta manera el pueblo iba a volver a ser transformado, sacado de esa deformación que le había dado Egipto y transformados a esa posición de ser pueblo de Dios. Tu tiempo determina a quién le pertenece tu corazón. La distribución de tu tiempo determina. Las prioridades que vos pones en tu tiempo determinan qué es lo más valioso para vos, qué es lo más importante para vos. Nosotros contamos nuestra vida en tiempo, no hay otra manera. Pero cuando nosotros tenemos en nuestro corazón bien claro que hay tiempo para Dios, tiempo reservado para Dios, tiempo apartado y separado que es exclusivo para Dios. Menos mal que me están grabando, porque si no les diría que hay personas que todavía cuando es el tiempo de darle a Dios dicen no pude encontrarme con Dios porque vino un amigo, no pude encontrarme con Dios porque tuve que trabajar, no pude ir al culto porque hice esto, lo otro. No sé de qué manera vos apartás tiempo para Dios. Mi tiempo para Dios es yo dejo voluntariamente, porque mi prioridad en ese tiempo es Dios. De esa manera, todo lo que tengo para hacer para Dios, nunca voy a faltar al tiempo y a los pactos y a los contratos y a lo que tengo establecido para hacer para Dios. Esto era el diseño de Dios, que nosotros voluntariamente teníamos que apartar un tiempo para Dios. Interesante, porque en este nuevo formato, que es el mismo formato que hoy en el presente tenemos después de Cristo, no era que por 6 días Moisés tuvo que trabajar, sino que 6 días estuvo en la gloria Shekinah y el 7º día entró dentro de esa gloria. Y eso nos asegura que en los 6 días que nosotros tenemos para nuestra casa, nuestra familia, nuestras cosas personales, en nuestro esfuerzo personal, para dedicarnos a nuestras metas, nuestros sueños, Dios va a estar presente con nosotros. Su gloria va a estar sobre nosotros. Hasta que en el último día nosotros decidamos entrar en esa gloria. Una cosa es que la gloria te acompañe y otra cosa es entrar dentro de esa gloria. Durante 6 días la gloria te acompaña, pero el 7º día vos tenés que entrar en esa gloria de la presencia de Dios. Este es el diseño de Dios. Dice en el verso 17, solamente para mencionarlo porque está ahí: y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Yo creo que hace como un mes que están mostrando en todos los noticieros, le dan 2 segundos para mostrar ese volcán que está ahí en España, en las islas de España, y que ese volcán, cuando usted lo ve, siempre le muestran lo mismo. En la punta de la montaña todo rojo, la lava que sale, eso rojo incandescente que sale y que brota. Esa mirada es la misma mirada que el pueblo tenía de la gloria de Dios.
Moisés, que estaba cerca, veía la gloria de Dios como nube, Shekinah. Pero el pueblo que estaba muy lejos veía la misma gloria como fuego abrasador, fuego que consume, fuego que da miedo. Si vos querés sacarte tus miedos, la única manera es acercarte y acercarte y acercarte y acercarte y acercarte lo más posible a través de los diseños de Dios y de las puertas espirituales que Dios tiene para estar cerca de Dios. Solamente para agregar, pero en el verso 18 termina diciendo: y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte. Todavía le faltaba subir un poquito más para la punta del monte. Y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. No es la única vez, es la primera vez que Moisés está 40 días en el monte. La Biblia registra por lo menos 2 veces y algunos historiadores dicen que más veces estuvo. Pero esta es la primera. Ahora, fíjese que muestra 3 acciones que Moisés está haciendo. Dice: Moisés entró, Moisés subió y Moisés estuvo 40 días y 40 noches. Hay un diseño de Dios que es: tenés que atreverte a entrar en donde todavía no entraste, en la gloria perfecta de Dios, en la manifestación de la naturaleza de Dios. Todavía hay algo reservado, pero que vos podés entrar, que vos podés experimentar y que vos podés conocer. Hay un diseño de Dios que significa tenés que accionar tu fe, tenés que desafiar tu fe. A través de tu fe tenés que ir a un nivel mayor espiritualmente. Moisés entró en una nube que era totalmente desconocida. Entró en una gloria donde nadie había entrado antes y permaneció 40 días cuando ninguna persona antes había estado, 40 días y 40 noches en la presencia de Dios. Es precursor, es el primero que sube, es el primero que entra y es el primero que permanece. Dios tiene un diseño también para nosotros de desafiarnos a mayor fe, de desafiarnos a mayor profundidad, de desafiarnos a mayor nivel, de desafiarnos a entrar, a subir y a estar con Él, a estar en su presencia. Pero cada uno tiene que tener su propia experiencia. ¿Sabe? Que aunque Moisés muchas veces tuvo esta experiencia, Moisés nunca contó lo que sucedió en esos 40 días. De manera general, Dios le dio la ley, Dios le dio mandatos, pero nunca cuenta en detalle esa experiencia que él tiene con Dios, porque esa era su experiencia con Dios. ¿Cuál es tu experiencia con Dios? ¿Cuál es eso que vos tenés que es tan íntimo y tan tuyo, que es entre vos y Dios? Eso que tenés y que es tan íntimo y tan secreto tiene que superarse, tiene que elevarse de nivel, tenés que crecer a una profundidad mayor, porque eso es diseño de Dios. Punto 1, el encuentro con Dios es diseño de sacrificio para tener comunión. El diseño de al 7º día entrar en la presencia y en la gloria Shekinah de Dios. El diseño de que nuestra fe tiene que ser desafiada para poder ser elevada. Segundo punto, dice en el capítulo 25, verso 1, Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí, recuerde esa frase, para mí, ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Y acá cambia totalmente, radicalmente, y se polariza lo que uno piensa de que es un encuentro con Dios. Todas las personas piensan, un encuentro con Dios significa que Dios resuelva mis problemas. Un encuentro con Dios significa que Dios sane mis enfermedades. Un encuentro con Dios significa que Dios abra puertas de trabajo.
Un encuentro con Dios significa todo lo que Dios pueda darme. Pero resulta que ahora la Biblia está describiendo que Dios le enseña a Moisés. Un encuentro con Dios significa, le tenés que dar a Dios. Dice ahí el capítulo 25, verso 2, Dios dice, para mí, mi ofrenda. Hay un diseño de Dios que es la ofrenda. La ofrenda no es un proyecto económico para poder establecer edificios. La ofrenda no es un proyecto económico que pueda resolver y ayudar a alguien para darle un poco de pan cuando no tiene, o para cubrir algún sueldo, o para crear algún desafío. La ofrenda es 100% ser agradecido a Dios. Nadie puede aprender a adorar si primero no aprende a ofrendar. Nadie puede decir yo sé adorar a Dios si no sé ofrendar. Porque la ofrenda es el primer escalón para entrar en la adoración, para entrar en la plenitud, para entrar en la gloria de Dios. Y la ofrenda, según el diseño de Dios, tiene este sentido, dice el verso 2, el que la diere de voluntad y de corazón. Por ahí yo vi a las tesoreras. Levanten la mano a las tesoreras. Ahí. Sí, levante. Nunca quieren levantar. ¿Está sola? ¿Hay alguien más? Que ahí están las dos. Bien, que ayudan en tesorería. Muy bien, muy bien. Levanten la mano otra vez. Todos dense vuelta, ya está la mano levantada. Bien. Ahora míreme a mí. Y yo le tengo que hacer un desafío espiritual. Si vos hoy diste tu ofrenda y no fue de corazón y no fue voluntaria, entonces yo te aconsejo, anda a buscar a la tesorera y pedirle que te devuelvan la ofrenda. Porque si tu ofrenda no fue voluntaria, no fue de corazón, no sirve absolutamente para nada. Está fuera del diseño de Dios, está fuera del plan de Dios. Va a desgastar tu vida espiritual, va a desgastar tu fe, pensando que le diste a Dios, pero en realidad no le diste absolutamente nada. Porque si no cumplís con los diseños que Dios tiene, es nada. Los diseños de Dios es o de acuerdo al diseño o fuera del diseño. O de acuerdo a lo que Dios propone o fuera de lo que Dios propone, pero no es más o menos hice lo que pude. Y desde hoy en adelante, si cuando vas a dar tu ofrenda no es de corazón y no es voluntaria, no saques la mano porque no te va a servir para nada. Va a desgastar tu fe. No va a desarrollar tu vida espiritual. Y va a deshonrar lo que Dios estableció en su corazón, que tiene que ser voluntario y de corazón. Este es el diseño de Dios. Para conocerme, para entrar a mi gloria, para permanecer conmigo, Dios dice en el verso 2, quiero que todos den para mi ofrenda, dice el texto bíblico. El verso 3, y esta ofrenda tomaréis de ellos oro, plata, cobre. Verso 4, azul, púrpura, carmesí. Verso 5, pieles de carnero, teñidas en rojo, pieles de tejones, madera de acacia. 6, aceite para alumbrado, especias para la unción, para el incienso. 7, piedras de ónice, piedras de engaste para el éfod, para el pectoral. Encima que tenían que dar ofrenda, Dios no dice, denme lo que les sobra. Eso que no usan, a mí me sirve, dice Dios. Eso que en tu casa vos lo tenés por descortado, tráelo al templo y tráelo a la ofrenda porque a Dios le sirve. Bueno, hay algunos que todavía predican eso o creen eso. Dios le dice, el diseño de la ofrenda es voluntaria, es de corazón, es para mí. Oro, plata, cobre, lino, pieles que ya estén teñidas, piedras preciosas, la madera más cara que hay en ese momento, el aceite más refinado que ustedes tengan. Porque el diseño es
Dios nos da recursos para que nosotros podamos dárselos a Él. Cuando a vos te falta la salud, ¿a quién se la pedís? ¿Y quién te la da? Cuando a vos te falta el trabajo, ¿a quién se lo pedís? ¿Y quién te la da? Dios es el que te da la fuerza, Dios te da la salud, Dios te da la inteligencia, Dios te da la capacidad de conseguir títulos, experiencias. Dios te da los recursos y los recursos que Dios te da son tuyos. Pero de esos recursos que son tuyos, cuando te llega el momento, de corazón y voluntario, vos se lo das a Dios. Porque Dios es el que te da para que estés capacitado para darle a Dios. Hay algunos que dicen, no voy a pelearme con doctrinas hoy. No voy a pelearme. Porque hay algunos que dicen, cuando no tenés, pedirle al que está al lado y sirve como ofrenda igual. No voy a pelearme con doctrinas. Acá dice lo que vos tenés. Ahora, si este pueblo, déjeme hacer otra vez este recondo de historia. Si este pueblo hace unas semanas o unos pocos meses estaban esclavos en Egipto, y en Egipto eran esclavos, no le pagaban ni por su trabajo, no le pagaban por su salud, no tenían recompensa por nada, estaban esclavizados. ¿De dónde sacó ese pueblo todo esto que Dios está diciendo, ofrenda que ellos tienen? Oro, plata, pieles, lino, aceite, madera. ¿De dónde lo sacaron ellos? Ellos lo sacaron de Egipto. Porque cuando ellos salieron de Egipto, Dios había dado un decreto en los cielos que se cumplió acá en la tierra. Este es mi pueblo, que fue humillado durante tantos años que no les reconocieron. Así que ahora este pueblo no va a salir de Egipto con las manos vacías. Este pueblo va a salir con las riquezas de Egipto. En realidad el pueblo no le estaba robando a Egipto. El pueblo estaba tomando la indemnización. Todo lo que no les dieron durante tantos años a ellos, todo lo que durante tantos años le robaron a sus padres, todo lo que durante tantos años le robaron a sus abuelos, a sus tatarabuelos, ahora Dios dice, esto que le debían a tus abuelos, a bisabuelos, a tus padres y que te debían a vos, ahora yo te lo doy todo junto y todo esto es tuyo. Dios se los había dado, era de ellos y Dios no quería quitárselos. Podía quitárselos. En Egipto Dios les hubiera dicho, todo lo que se llevan de Egipto y todas las riquezas son para dármelas a mí. No le dijo Dios eso, dijo Dios, son para ustedes. El fruto de tu trabajo es tuyo, ese esfuerzo es tuyo, aunque viene del cielo y viene de parte de Dios, es tuya. Aunque Dios te da la salud, es tuya. Aunque Dios te da el trabajo, es tuyo. Aunque Dios te da la inteligencia, es tuyo. Dios te bendice sobreabundantemente. Entonces todos tenemos de parte de Dios recursos para que cuando llega el momento de la ofrenda voluntaria y de corazón, yo no tenga ningún problema y no tenga que codear al de al lado para que me dé algo. Porque yo sé que para poder encontrarme con Dios, lo primero que llevo no es la Biblia. Para encontrarme con Dios, lo primero que llevo es la ofrenda. Hay algunos que cuando salen de la casa, lo único que miran a ver si llevan la Biblia. ¿Para qué? Dios te va a hablar igual, no te hagas problema. Pero si venís sin ofrenda, no va a ser exactamente lo mismo. Parece como que te estuviera pidiendo voluntaria y de corazón, no te pido nada sino todo lo contrario. Ya le dije a los tesoreros, a las tesoreras que te devuelvan, y se lo puedo decir la semana que viene y la otra semana, devuelvan todo aquello que no fue voluntario, devuelvan todo aquello que no fue de corazón, devuelvan todo aquello que está fuera del diseño que Dios estableció para la ofrenda, porque la ofrenda la estableció Dios y el diseño de dar también lo estableció Dios, para que el pueblo realmente sea bendecido. Este pueblo tenía que aprender a ser agradecido para poder adorar al Señor. Dios nos da
para darle a Él. Eso es diseño de Dios. Dios nos da y nos da recursos para que nosotros podamos de corazón reconocerle a Él. Y los elementos que están ahí escritos, usted se va a dar cuenta que la mayoría de esos elementos no los habían conseguido en el desierto, sino que realmente los habían traído de Egipto. Un punto más. ¿Habrán dado ellos diciendo, uy, nunca tuvimos nada? Porque una de las cosas graves es decirle al que nunca tuvo nada que tiene que dar ofrenda. Decir al que vivió absolutamente sin nada y de pronto tiene una moneda en el bolsillo, decirle, fíjate, esa moneda tiene un destino. Dice la Biblia, interesante que la Biblia tenga un registro, en el capítulo 35, verso 21, dice, vino todo varón a quien su corazón estimuló y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión y para toda su obra y para las sagradas vestiduras. Vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón, y trajeron cadenas y zarcillos, anillos y brazaletes y toda clase de joyas de oro, y todos presentaban ofrenda de oro a Jehová. Todo hombre que tenía azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabra, pieles de carneros teñidas, verso 24, todo el que ofrecía ofrenda de plata o de bronce traía a Jehová la ofrenda. Todo el que tenía madera de acacia la traía para la obra del servicio. Además, todas las mujeres sabias de corazón hilaban con sus manos y traían lo que habían hilado, azul, púrpura, carmesí, y da una lista de cosas que la gente trajo voluntariamente a Dios. Tanto fue el tema que en el capítulo 36, en el verso 3 dice, y tomaron de delante de Jehová toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario, a fin de hacerla. Y ellos seguían trayéndole ofrenda voluntaria cada mañana. O sea, ya habían aprendido una vez y no necesitaban que le vuelvan a enseñar. Cada vez que se levantaban a la mañana, iban y le llevaban otra vez ofrenda. Otro día y al otro día otra vez le llevaban ofrenda. No sé de dónde sacaban, pero indudablemente se estaba cumpliendo un principio espiritual, que es el que da, recibe. El que da siempre tiene. Y ellos cada mañana daban a Dios, y al otro día tenían algo más para darle a Dios, y al otro día tenían algo más para darle a Dios, y al otro día tenían algo más para darle a Dios. Un milagro de prosperidad se estaba dando en el medio del desierto, donde la gente cada mañana tenía para darle a Dios. Y esta obra sobrenatural fue tan grande que dice el verso 4, tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía, y hablaron a Moisés diciendo, escuche bien, el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra de Jehová, para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo, ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba. Este pueblo era, lo digo en el buen sentido de la palabra, busque el significado de la palabra en el diccionario. Este pueblo era más miserable que cualquier pueblo de toda la tierra, en todos los sentidos. Y sin embargo, cada mañana ellos tenían para darle a Dios. Cada mañana tenían para darle a Dios. Cada mañana tenían para darle a Dios. A tal punto que Moisés tuvo que establecer un nuevo decreto. Muchachos, no traigan más nada. Paren un poco. Vamos a usar todo lo que hay porque sobra y después veremos. Último punto, y ya tengo que cerrar porque ya me van a sacar, y tienen razón. Verso 8,
y harán un santuario para mí con esa ofrenda, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Hay un diseño de Dios que es: háganme un santuario, una casa, una habitación. Están en el desierto, bien. Entonces ese santuario va a ser hecho con pieles y va a ser hecho con madera y se va a poder armar y se va a poder desarmar porque tiene que ver con el tiempo que ellos están viviendo. Ese santuario era el lugar que tenían que construir para que la presencia de Dios baje del monte y entre en ese santuario. Para que la presencia de Dios deje lo alto y baje en esa característica de humildad que solamente Dios pueda tener, y que Dios, el del Dios de las alturas, baje para convivir junto con su pueblo en una habitación que iba a estar en medio de ellos. Porque el diseño de Dios es: quiero estar con vos. El diseño de Dios es: no quiero abandonarte. El diseño de Dios: quiero estar en todas tus cosas, todos tus minutos, todos los segundos de tu vida. Siempre quiero estar con vos. Solamente para aclarar, no se confunda esto con que nosotros ahora somos templo del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo vive en nosotros. Porque aunque nosotros somos morada espiritual y tabernáculo de Dios, y el Espíritu Santo vive en nosotros, para adorar a Dios yo no me adoro a mí mismo. Entonces estamos hablando aquí de construir un santuario, un tabernáculo para darle adoración a Dios. Un lugar donde Dios se manifieste. Un lugar donde Dios tenga libertad de manifestarse. Un lugar donde Dios sea Dios. Un lugar donde Dios haga lo que quiera, porque por eso es Dios, y muestre su identidad, su naturaleza, su gloria, su shekinah como Él quiera. Solamente hágame un lugar en medio de ustedes y ahí voy a estar. Dios dice: con todo mi poder, toda mi misericordia, toda mi salvación, pero también con toda mi sabiduría, con toda mi santidad y con toda mi gloria. Este es diseño de Dios. Verso 9: conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño, así lo haréis. Y quiero solamente recalcar esto. Según lo que recién vimos, en el verso 8, harán un santuario para mí. En el verso 2 dice: tomen ofrenda para mí. Hay algunos que todavía no conocen la naturaleza o el carácter de Dios, porque Dios está diciendo: tomen ofrenda para mí y hagan un santuario para mí. 2 veces Dios dice: para mí. 2 veces la misma frase, la misma estructura y la misma revelación. Dios dice: para mí la ofrenda, para mí el santuario. Verso 9: conforme a lo que te muestre, así lo haréis. Conforme a lo que te muestre, a lo que te revele, así lo tenés que hacer. Revelación para acción. Dios abre tus ojos para que veas, y una vez que ves, lo que Dios te muestra es para actuar. No es que Dios es el chusma que te cuenta algo ahí en revelación, te cuenta un secretito y te cuenta alguna cosita para que vos sepas. No es que el Dios quiere aumentar tu conocimiento intelectual y te da revelación para que aumente en tu cabeza el conocimiento que vos tengas. La revelación divina siempre tiene el concepto de algo tenés que hacer. Si algo te reveló, algo tenés que hacer. Si algo te reveló, algo tenés que decidir. Si algo te reveló, algo tiene que cambiar en tu vida. Si algo te reveló, es para que adelantes, para que avances, para que alcances. Pero la revelación es motivación para la acción espiritual. La revelación divina es la única motivación que Dios pueda darnos para que nosotros alcancemos y hagamos y edifiquemos y establezcamos lo que Dios reveló. No es para contar, es para hacer. Entonces yo me doy cuenta de cuáles son las personas que tienen revelación.
Las que me cuentan y me cuentan y me cuentan, no. Yo me doy cuenta de las personas que tienen revelación porque son las personas que hacen. Son las personas que traen el cielo a la tierra. Son las personas que establecen el reino de los cielos sobre la tierra. Son las personas que multiplican la manifestación del reino de los cielos sobre la tierra. Estas personas que están en acción en el reino de Dios, estas personas que están en acción en lo sobrenatural, estas personas que deciden, que se motivan, que inician y que adelantan en lo sobrenatural, sin que me digan nada, yo puedo decirle, estos tienen revelación. Porque la revelación los lleva a esa clase de acción espiritual. Este es diseño de Dios. Dios quiere abrirte los ojos para que salgas de tu apatía, de tu indiferencia, de tu frialdad, de tu religiosidad, y para que te involucres en el propósito de Dios. Necesitas la revelación de Dios que te va a llevar a la acción espiritual. Si querés revelación, Dios te la va a dar, pero la revelación demanda una respuesta y una responsabilidad de acciones espirituales. Este es diseño de Dios. Dios le dio la revelación, traigan la ofrenda. ¿De qué manera? ¿Cómo? Dios le dio la revelación, háganme un santuario. Dios le dio la revelación, las medidas, el diseño, todo lo que tenía que ser. Dios le dio toda la revelación. ¿Qué habrá hecho este pueblo? Que era de los más miserables que habían existido sobre la tierra. ¿Qué había hecho este pueblo? Que estaba empobrecido, entorpecido y que había sido rediseñado en Egipto y que estaba contaminado y tuvieron que dejar todo eso de Egipto. ¿Qué habrán hecho esta pobre gente con la revelación que Dios le dio? Capítulo 40, verso 33. Ya no tengo más Biblia, así que acá termina. Éxodo al final. Finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar y puso la cortina a la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. Entonces la nube que antes estaba allá arriba del monte, la misma nube, la misma gloria, la misma presencia, eso que Moisés había experimentado allá arriba solo, la misma nube, dice ahí en el verso 34, cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo y no podía Moisés entrar al tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. ¿Sabe lo que hizo este pueblo? Se les abrieron los ojos espirituales e hicieron exactamente lo que Dios les mostró. Puede venir el grupo de alabanza. De verdad que terminamos. Hay un diseño de Dios para tener comunión con Él y es solamente a través del sacrificio de Cristo. No hay otro. Hay un diseño de Dios para que en nuestra vida nosotros demos un día para Él, para intimidad, para gratitud, para adoración. Hay un diseño de Dios para accionar, multiplicar y desafiar a nuestra fe y para que nuestra fe pueda crecer. Hay un diseño de Dios para la ofrenda. Hay un diseño de Dios para la adoración. Hay un diseño de Dios de establecer un santuario para que Dios pueda estar y pueda manifestarse. Y este templo y esta congregación y esta iglesia se construye físicamente y espiritualmente según el diseño de Dios, para que la presencia de Dios llene este lugar, para que la presencia de Dios llene esta casa, para que la gloria abundante de Dios desde el cielo venga, porque Él quiere hacerlo así sobre este lugar y sobre esta casa que nosotros le hemos hecho para Él.
Por eso el reconocimiento de todas estas personas que estaban acá y aún de las manos que se levantaron ahí y la oración para reconocer a eso. Porque hay personas que entendieron, que saben que están construyendo el santuario para Dios, que están estableciendo un lugar físico para que se transforme en un lugar espiritual, un lugar natural para que reciba la gloria sobrenatural de Dios. Este es el diseño de Dios. Y si Dios tiene un diseño para la comunión, un diseño para el servicio, un diseño para la fe, un diseño para la ofrenda, un diseño para la adoración, un diseño para su santuario, Dios tiene un diseño establecido para tu vida. Dios tiene un diseño para tu familia, para tu casa. Dios tiene un diseño para tu matrimonio. Dios tiene un diseño para tu ministerio, para tu servicio. Dios tiene un diseño completo para vos. Y Dios quiere abrirte los ojos para que veas el diseño de Dios. No necesitas buscar en otro lado. No necesitas copiarte de otro lado. Porque el diseño exclusivo de Dios no es solamente revelación, sino que el diseño de Dios viene con unción, con poder, con gloria, con capacidad para poder hacerlo. No es que Dios te muestra algo para mortificarte y decirte qué difícil que es esto. Es que Dios te muestra algo para que vos sepas, esto lo puedo alcanzar, esto lo puedo lograr, esto lo puedo tener, esto lo puedo vivenciar. Si Dios me lo mostró, es porque esto es plan, esto es propósito, esto es deseo, esto es el corazón de Dios. Y si Dios me lo mostró, estoy seguro que viene unción de Dios, gloria de Dios, poder de Dios, presencia de Dios, para que yo pueda estar dentro de eso que Dios diseñó. Pongámonos de pie, adoremos a Dios en este santuario espiritual y en este lugar.